Ya, empezamos. Ya. Adelante, doctor. Ya. Bueno, vamos a empezar esta exposición, que es un bosquejo de la vida, obra y el aporte de Hermío Valdizán a la historia de la medicina acá en el Perú, específicamente a lo que hoy se denomina la salud mental, y es considerado como el padre de la psiquiatría y de la psicología en nuestro país. Vamos a poner algunas referencias biográficas. Él nace en la ciudad de Huánuco el 20 de noviembre de 1885 y falleció el 25 de diciembre de 1929 a los 44 años de edad. Como ustedes ven, una vida bastante corta, pero en esa vida bastante corta, con mucha producción, tal vez sea uno de los psiquiatras que más ha producido en nuestro país, tanto en el ámbito de la propia actividad profesional, como en el ámbito de la historia, de la antropología y la psicología. Sus padres fueron Hermío Valdizán y Juana Medrano. Pues, Sí, sigue, pase, paciente. ya. Sus estudios primarios los realizó en Huánuco y los secundarios universitarios en la ciudad de Lima. Eh, en cuanto se refiere a la formación universitaria, estudió medicina en la Universidad de San Marcos, graduado de bachiller con la tesis de la delincuencia en el Perú, obteniendo el título de médico del año 1910. El tema de la delincuencia es un tema que siempre ha preocupado, hace recordar también a Hipólito Unanue, que su tesis también fue sobre la delincuencia del Perú, y otra investigación más conocida que es sobre el clima de Lima, de Hipólito Unanue me refiero, ¿no? Eh, Obtiene una beca a Europa para estudiar medicina psicológica en la Universidad de Bolonia, en Italia, y posteriormente hace estudios en Francia y Suiza. En París recibió clases de Pierre Janet en el Instituto de Psicología de la Universidad de la Sorbona. Es importante enfatizar ese tema de Pierre Janet, porque Pierre Janet hace un cambio radical en cuanto al estudio de la histeria, ¿no? Es una diferenciación con los planteamientos originales, tanto de la cultura griega como de Sigmund Freud, quienes consideraban que la histeria era un problema típicamente de las mujeres y específicamente en su periodo menstrual. Esa tesis vino desde la época griega hasta la época de Freud. Pierre Janet cambia esa visión porque sostiene que la histeria es una disociación entre la conciencia y la personalidad. Es importante porque ese marco teórico que eh, Valdizán lo toma muy adentrado, lo trata de aplicar cuando él vuelve acá al país. Pasamos a la siguiente. En el año 1915 obtiene el grado de doctor con la tesis La alienación mental entre los primitivos peruanos, ¿no? Eh, Esta tesis tal vez sea la única en la historia del Perú. No se conoce otra tesis de la profundidad de este trabajo de investigación, en la cual traduce las manifestaciones psíquicas, los estados de ánimo, al quechua, o del quechua al castellano, es decir, que identifica todo un vocabulario en la cual se ubica estas manifestaciones psicológicas en el lenguaje quechua. Esto es importante porque Valdizán afronta en ese momento un debate que había resurgido en 300 años atrás, cuando vivían los españoles. Hay una polémica muy famosa que es entre Sepúlveda y el padre Bartolomé de las Casas, ¿no?
Esto para definir la condición o la esencia humana de los hombres de este nuevo continente, de este nuevo descubrimiento, específicamente los peruanos, ¿no? Entonces Sepúlveda sostiene de que el hombre peruano es bestia y no se le puede entender como una persona normal a la altura de los europeos. El padre Bartolomé de las Casas sostiene que sí se le puede evangelizar y que por lo tanto tiene condiciones de aprendizaje, de pensamiento, de conciencia y que no son conductas heréticas a la manera como se entendía en Europa, sino son manifestaciones de un conjunto de creencias que tenían los antiguos peruanos. Este debate que es famoso en la historia, ¿no?, entre Sepúlveda y el padre de Bartolomé de las Casas, se comenta que al final sale ganador, digamos, entre comillas, Bartolomé de las Casas. Es decir, que el hombre en el Perú es semibestia, ¿no? O sea, no es bestia, sino es semibestia, ¿no? Y que por lo tanto se le podría catequizar, ¿no? Y, y hay un conjunto de anécdotas de Hermío Valdizán para interesarse sobre esta mente, digamos, estas manifestaciones de los antiguos peruanos. Se comenta que en una oportunidad en, en, en un consultorio, antes de que exista el consultorio del Hospital 2 de Mayo, y mucho antes o años antes que exista la colonia de Magdalena, que hoy se llama el Hospital Víctor Lor Correa, se le ponían cadenas a los peruanos y cuando eh, eh, Elmiro Valdizán era estudiante, le pregunta a los médicos qué sucede, le dice, los hemos encadenado porque estas personas están hablando un lenguaje extraño, un lenguaje extraño que solamente entre ellos se entiende y ahí está su patología en la mente de estos indios. Entonces, Sermio Valdizán le pide permiso, le dice, por favor, deme un permiso para poder conversar con ellos, para ver, diagnosticar, para ver qué está sucediendo. Y efectivamente, Sermio Valdizán ingresa a, a este encierro en el cual estaban estas personas y se demora como una hora y sale y le dice a los colegas médicos, le dice, esto, lo que están hablando es quechua. O sea, no es un lenguaje extraño. Lo que sucede es que ustedes no lo entienden, ¿no? Ustedes no entienden la racionalidad. Esta anécdota que lo citan varios historiadores, que lo citan varios biógrafos, dice, tiene importancia porque se le despierta una curiosidad para adentrarse digamos, a la esencia del ser humano, cuáles son sus manifestaciones y qué cosa es posible en la mente del indígena, en este caso, que puede estudiarse. Pero también es importante señalar que en el periodo que vivió Emilio Valdizán, que es específicamente en el 900, que surge una generación de muchos intelectuales, de muchas personas, en la cual está Víctor Andrés Belaúnde, están los hermanos García Calderón y otras personas ya empiezan a debatir que el objeto del atraso del país es la presencia del indio y por lo tanto habría que erradicar los indios, habría que desaparecer porque ese era un callejón en el cual no podía potenciarse el país, ¿no? Entonces, a esa generación se le llama la generación del 900, o también se le conoce como la generación hispanista, que quieren blanquear al Perú, ¿no? Entonces, frente a esa situación, surge otra generación, que es la generación indigenista, y surge otra generación más, que es la generación indianista. En ese contexto de ese debate, que específicamente se daba en San Marcos, en la Universidad de San Marcos, se da ese debate, entre los que querían blanquear al Perú y los que defendían al indio, que no eran indios, que por eso se les llamaba indigenistas, y digamos los verdaderos indios que se autotitularon indianistas, ¿no? Que tuvieron un conjunto de temas. Entonces, Valdizán vivió en ese momento, ¿no? Vivió en ese momento en la cual era importante
eh, adentrarse, adentrarse al estado de ánimo, al pensamiento, a las psiquis del indio. Y esa fue una de las motivaciones por qué hace esta tesis doctoral en el año 1915, ¿no? Yo fui decano de la Facultad de Psicología en el año 2015 y hicimos una actividad toda una semana de la celebración del centenario de esta obra que, como le vuelvo a decir, no he encontrado otra obra de la naturaleza y la profundidad que Miro Valdizán lo hace. Otro tema que es importante en esta tesis es que en ese momento eh, está floreciendo la racionalidad del pensamiento, y Guillermo Valdizán, del conjunto de entrevistas que hace, y además escribe un libro que es famoso, que se llama Los locos de la colonia. En este libro que escribe Los locos de la colonia, es un libro de un conjunto de casuística de distintas manifestaciones de la psicopatología, de la esquizofrenia, de la histeria, ahí están identificados, y que es una recopilación, es una recopilación casuística que habían redactado los cronistas, ¿no? Y es de una muy buena literatura, que inclusive que muchos tipifican que es una mejor pluma que Ricardo Palma, ¿no? Algunos dicen que Valdizán tuvo mejor pluma en la descripción, particularmente de este libro, que además fue el único libro que escribió sobre este tema y esta tesis, ¿no? La alienación mental eh, entre los primitivos peruanos. Escribió un conjunto de artículos que están, digamos, repartidos, y que en el año 2018, cuando se celebra el centenario de los 100 años de la creación de la revista Anales de la Facultad de Medicina de San Marcos, eh, ahí se presentó una recopilación de un conjunto de artículos, y se puede apreciar la mayor productividad de estos artículos eh, que pertenecen a Emilio Valdizán. Dice, los historiadores de la medicina en el Perú, Lastre, por ejemplo, sostiene que uno de los aportes fundamentales de Valdizán se concentra en la palopsiquiatría, ¿no? Que es un concepto que digamos, último me refiero a los últimos 40, 50 años, ¿no? que se ha venido trabajando, específicamente en el libro Lo loco de la colonia, que de acuerdo a Honorio Delgado es una sutileza hermenéutica de interpretación de la casuística médica e histórica. Por eso es recomendable adentrarnos a todo lo que estamos aquí, que digamos tenemos esa pasión por la historia, o sea, para poder entender efectivamente lo que sucede en la historia, particularmente en la historia de la medicina, en la historia de la psiquiatría, para poder entender la actualidad, qué es lo que está pasando ahora, porque en la actualidad hay una deshumanización, ¿no? Y justamente Emilio Valdizán dice hay que humanizar al país, porque en ese momento, en el estudio de esto que he aprendido ayer, Pierre Janet, en ese momento la psiquiatría y la medicina estaba dirigiendo a lo que en ese momento se llama a los peninsulares, a los criollos, básicamente, ¿no? Y a toda la nobleza, ¿no? Entonces, él se adentra, lo que posteriormente va a decir José María Arguedas, adentrarnos al Perú profundo, ¿no? Al Perú profundo, donde justamente queremos encontrar los orígenes, lo que Foucault llama la arqueología del saber, ¿no? O sea, buscar y sistematizar. Una de las tesis que plantea el mismo Valdizán en ese momento, cuando escribe esto, es que el hombre el hombre andino, el hombre indígena piensa con el corazón, que lo principal de su socialización son los afectos, las emociones, no es la racionalidad, no, o sea, no es el pensamiento que nosotros normalmente ejercemos, sino es el afecto, ¿no? Es el afecto que se establece entre las personas. Y esto tipifica, por ejemplo,
eh, que en el campo, las familias, hay una integración emocional en la familia en base a la tierra. La tierra organiza la familia es una unidad de producción y de consumo, pero en la costa no, en la costa hay otra lógica, ¿no? La familia no depende de la producción y el consumo, que es un aspecto que integra emocionalmente, sino en la costa la familia depende de un salario, ¿no? Que originalmente estaba el salario en ese momento. O sea, la integración familiar no es como en el campo, como dice, como en los indios. Eh, Ahora hay más investigaciones, ¿no? Posteriormente hay más investigaciones. En ese momento, por este debate que le digo entre blanquear al Perú o defender al indigenismo, el indianismo, surge un joven, ¿no? Joven que, que se va a la Universidad de Harvard a estudiar psicología y que la Universidad de Harvard no lo acepta porque está con tuberculosis y lo devuelve al Perú, ¿no? Ese joven se llama Pedro Zule, ¿no? O sea, también este año cumple 100 años de su muerte, ¿no? Él murió a los 32 años, ¿no? Entonces, este joven que va a la Universidad de Harvard a estudiar psicología, que trae todos los aportes, llega a San Marcos y el rector lo pone en el lugar menos indicado, porque él no confiesa por qué razón no lo aceptó la Universidad de Harvard y lo pone en la biblioteca. O sea, director de la biblioteca en el sitio no adecuado para la enfermedad que tenía, ¿no? Que es la tuberculosis. Y en ese momento la tuberculosis no tenía cura, ¿no? No tenía cura y Pedro Zulen lo que aporta, o sea, lo que hace en ese momento es crear la sociedad, la primera sociedad de indígenas, de indios, ¿no? Que se llama así, ¿no? Asociación de Indígenas del Perú, ¿no? Entonces, Valdizán colabora con ellos, colabora, ¿no? Pero él tiene otra dimensión de investigación, como le estamos refiriendo, porque de él no es el tema gremial, no es el tema de organización. El tema de Valdizán es el estudio de los aspectos psíquicos, los estados de ánimo de las personas. José Carlos Mariatti lo cita en una o dos veces a Valdizán. Azul tampoco no lo cita mucho. Ahora, ¿por qué es importante José Carlos Mariatti? Porque Mariatti saca una nueva opción. Dice, no es el problema de ni los hispanistas ni los indigenistas. El problema es otra alternativa del desarrollo del país, ¿no? Porque él critica en los 7 ensayos, dice, esa actitud es una actitud racista. No podríamos estar hablando de esos temas. Entonces, en este contexto es que se mueve el mío Valdizán. Bien. Entonces, en los años 1916-17, inicia paralelamente trabajo clínico, consultorio de enfermedades mentales y nerviosas, ¿no? Que se funda en el Hospital 2 de Mayo, ¿no? En 1918 ingresa como residente y a la reciente creación la colonia de Magdalena. 3 años después es nombrado con el cargo de director. Estamos hablando en esa década del primer centenario. En 1917 nombrado de la asignatura de enfermedades mentales y nerviosas. En la Universidad de San Marcos se dice en la historia que él inaugura estas asignaturas, ¿no? Y que empieza a desarrollar la cátedra correspondiente. Entonces empieza a combinar sus actividades de enseñanza, clínicas, publicación, casuística, ¿no? Que es lo que se trabaja en este libro que le referió. En 1928 enseña la asignatura de jurisprudencia médica. Él muere en 1929, ¿no? En esa corta edad, ¿no? Muere de un problema cardíaco, ¿no? Luego los historiadores dicen que gran parte de su vida la dedicó al estudio de la historia de la medicina y el folclore. Pasamos a y el folclore médico, ¿no?
En el área de las publicaciones, que es otro tema que destaca y que ha pasado la historia, ¿no? Él se plantea un proyecto de biblioteca centenaria de la historia de la medicina, ¿no? Y llega, lo proyecta en 3 tomos, él llega a editar el primer tomo en el año 1921, ¿no? Asimismo, pasamos a la siguiente, la bibliografía médica peruana, proyectada en 3 volúmenes también, apareció el primero en 1928. Y el índice biográfico de la neuropsiquiatría peruana, también en el año 1928, publicada póstumamente en varias entregas en la revista médica peruana en 1934. ¿No? Como le decía, él fallece en 1929, el 25 de diciembre. El aspecto que destaca Elmiro Valdizán y que es digamos, es reconocida en la historia, es la fundación de 4 revistas, ¿no? Casi simultáneamente y en la cual él contribuía, ¿no? En su vocación editora, Valdizán formó parte de la creación de 4 revistas médicas. Anales de la Facultad de Medicina, 1918, que ya le dije que se cumplió en 100 años, en el año 2018, y ahí se hizo toda una compilación de los aportes, además la antigüedad de esta revista, ¿no? Acá en el país, ¿no? Escribe la revista de Psiquiatría y Disciplinas Conexas, también ese año, también. Esta revista se ha descontinuado, pero duró varias décadas. Análisis Hospitalarios en 1922, que se convirtió en el órgano de la Sociedad de la Beneficencia Pública de Lima, y una revista trimestral de historia de la medicina peruana, ¿no? Entonces, yo le he puesto subjetivamente este título, La narrativa del Elmiro Valdizán, que estamos sistematizando los aportes y que con mucha justicia se podría decir que Elmiro Valdizán es el padre del estudio de la salud mental en nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por su valiosa información. Sí. Una preguntita. ¿Sí? Adelante. ¿Cómo? Sí, era algo así, sino que tenían otros nombres, ahora está mejor formalizado, ahora está mejor estructurado, y en esa época no había una claridad en la planificación. Sí. Sí, se llamaba residencia, pero no tenía la estabilidad que tiene ahora. Además que lo hacían muy pocos, voluntariamente, etcétera, ¿no? No era... el problema de la historia es que tenemos que ubicarla en su contexto y en su organización. Ahora, en este momento hay muchas cosas mejor estructuradas, ¿no? Planificadas, ¿no? Sí. Doctor, Ya. Muchas felicitaciones. Muy buena información.